Médicas especializadas. Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio. Miren, lo había dicho anteriormente, tenemos aquí al doctor José Nicasio, quien es vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Para nosotros es un placer recibirlo aquí en el programa por primera vez en este espacio. Pero el doctor Nicasio también es el presidente actualmente de las asociaciones médicas especializadas. Es decir, que para nosotros como equipo de trabajo es un placer inmenso que el doctor Justo José Nicasio Maldonado, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, esté aquí acompañándonos a nosotros en este espacio. Miren, doctor, quiero entrar de una vez en materia. Ustedes iniciaron en el día de ayer prácticamente una huelga, se podría decir, se podría llamar huelga, porque está fuerte todo lo que están haciendo ustedes en actuaciones contra esas prácticas o viejas prácticas de las ARS. Cuénteme sobre eso. Buenos días, Miosotis, y a tu amable público que te escucha. Muy agradecido de estar por primera vez en tu programa. Y puede llamarse paro, huelga, protesta, lo que estamos haciendo. Todo empezó con una asamblea en el Colegio Médico donde participaron las 56 sociedades médicas especializadas y la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico. Esa asamblea nos dio poderes a quien les habla y al doctor Waldo Ariel Suero, conjuntamente con 3 miembros más de las sociedades médicas especializadas, para llevar a cabo esta lucha reivindicativa. Luego hicimos una marcha aquí al Consejo Nacional de Seguridad Social y a las ARS. Próximamente hicimos un paro en Santiago a todas las ARS por 24 horas. Luego hicimos un paro en San Francisco de Macorís, La Vega y Puerto Plata, a todas las ARS también por 24 horas. Y continuamos con un paro a Mafre seguro por una semana, que concluyó la semana pasada, y ayer 24 iniciamos un paro a ARS Humano Primera y Humano Seguro por una semana que se va a extender hasta el 30 de este mes en todo el territorio nacional de las consultas médicas. Eso no quiere decir que se le esté negando el servicio a la población. Todo asegurado de ARS Primera de Humano o de Humano Seguro que quiera ir a consultarse, recibe los servicios de los médicos y se le cobra, se le da un recibo, y este recibo se lo somete a estas 2 aseguradoras y le reembolsan, no sé si en un 100%, lo que el médico le cobre por la consulta en privado. O sea que el trabajo médico sigue realizándose, sigue atendiendo a la población, porque estamos en medio de una pandemia y tenemos que... Cuando usted dice que siguen atendiendo a la población, se refiere, por ejemplo, que si una gente llega a un centro que tiene un dolor, que tiene una situación complicada y difícil, y pasa el seguro ARS Humano, ¿usted cree que le vayan a decir que sí en el sitio donde vaya? Lo que pasa es que un dolor ya se convierte en una emergencia. Un dolor no es una consulta. Las consultas electivas son diferentes. Un dolor, un trauma, una crisis hipertensiva, una fiebre, ya no van a la consulta, el paciente va a la emergencia. Y una cosa es la emergencia y otra cosa es la consulta médica. Las consultas normales, la consulta subsecuente para verificar el chequeo de análisis, para una evaluación general anual, es diferente a una emergencia. Las consultas están suspendidas, las consultas con el seguro, pero las consultas
privadas, el paciente que la pague, se le da el servicio, o sea que se le está dando el servicio a la población. Sí. ¿Cuánto, vamos a reiterar, cuánto han logrado ustedes, la clase médica en el país, de que se le pague por diferencia de seguro cuando atienden a un paciente? ¿Cuánto de dinero reciben ustedes actualmente de las ARS? Fíjate, hace 14 años que las ARS y el Consejo Nacional de Seguridad Social vienen violando la ley 8701. En el artículo 173, párrafo 2b, dice que los tarifarios médicos tienen que ser revisados anualmente y aplicársele una indexación, un aumento en base a la inflación y en base a un aumento porcentual anual. Hace 14 años que esto no se logra. En el 2019 se le hizo un paro humano que duró 24 horas y ahí se logró un aumento a las consultas de 300 pesos a 500 pesos, que se convierten en 430 pesos cuando le aplican el 18% de descuento que el impuesto interno le cobra a cada médico o le descuenta por estas consultas. O sea que no, en realidad no son 500 pesos lo que se cobra por una consulta. Todavía consideramos que esta suma es irrisoria. Usted va a un salón de belleza, a una consulta de belleza y le arreglan el pelo, las uñas de los pies y de la mano y tiene que pagar 1000 y pico de pesos. O sea, una peluquera, y no por denigrar el servicio de una estilista en belleza, cobra el doble que lo que cobra un médico especialista por una consulta. Y las ARS durante 14 años, conjuntamente con el Consejo Nacional de Seguridad Social, se han hecho, vamos a decir, de la vista gorda, no aplicando este aumento, y este es uno de los motivos que ha llevado al Colegio Médico y a las sociedades médicas especializadas a esta protesta. Aparte de eso... dígame una cosa, doctor, como yo no lo sé, se lo estoy preguntando. ¿En qué parte de la ley dice que a nosotros no tienen que cobrar tan alto la diferencia con el seguro? En el copago. La ley estipula que el usuario, el que va a recibir el servicio, ajá, haga un completivo, un copago a esa consulta. ¿Y de cuánto dice la ley? ¿O es abierto eso? Eso depende muchas veces. Yo me encuentro como que está muy caro de que pagarle a un médico de que 1.500 pesos de diferencia de La seguro. mayoría de los médicos lo que cobran son 1000 pesos. Ajá. Ahora, los que se cotizan más caro, exacto, cobran un poquito más. Un poquito más, pero eso es mucho. Pero eso también depende del Para centro. una persona que no tenga dinero. Es cierto, pero todo eso es producto de la violación de la ley 8701. Si anualmente se le hiciera un aumento, como manda la ley en el artículo 173, párrafo B. Sí, pero ya ustedes lo están logrando. Nosotros lo logramos en el 2019. Porque lograron, vamos a poner que están en 500. Vamos a poner que logren ustedes en algún momento determinado estar en 1000 pesos. Vamos a poner en 1000. Vamos a poner en 1000. No vamos a llegar a 1000 porque ahora mismo... ¿En cuánto ustedes creen que va a llegar? La demanda que estamos realizando. Nosotros fuimos en varias ocasiones a la CISALRIL. Hicimos un estudio del impacto económico de nuestras demandas. Ese impacto económico era en base a un aumento de un 60% a los tarifarios, un 15% sobre el 35% que gana el anestesiólogo y un 125% en los internamientos. Fíjese, yo interno un paciente a las 8 de la mañana por X patología. La ARS me paga 850 pesos por yo internar ese paciente. Pero si yo tengo que ir a las 3 de la tarde y tengo que volver a las 11 de la noche y tengo que volver a las 5 de la mañana a ver ese paciente 4 veces por ese internamiento, me pagan lo mismo. Y esos 850 pesos, cuando le aplican el descuento de la ley, se convierten en 650 pesos. No es posible que usted interne un paciente 24 horas y cobre 650 pesos por un internamiento. Entonces, si
durante 14 años se ha estado violando ese aumento porcentual. Como le decía, fuimos a las Islas RIL. Ese impacto económico de un 60% de los tarifarios, de un 15% de los procedimientos anestésicos y de un 125% a los internamientos representaba un impacto económico de 8.500 millones de pesos al Estado Dominicano, porque las aseguradoras, todo es beneficio. Beneficio porque le cobran al usuario, al afiliado. Beneficio porque el Estado Dominicano, por la Ley de Seguridad Social y la cápita, tiene que aportar una parte de lo que la población dominicana utiliza en los servicios cuando va a la consulta, cuando va a operarse o cuando va a internarse por X patología. Entonces, las ARS se ganaron en el 2020 17.000 millones de pesos. Eso está en la página de transparencia del Tesoro Dominicano. Y los médicos estamos cobrando miseria. Aún aumentándole un 60% a 500 pesos de consulta, la consulta se elevaría a unos 800 pesos. Es decir, bajaría lo que ustedes le cobrarían al paciente. Entonces, son 300... ¿Y se va a cumplir eso? Son 300 pesos. Hay que sentarse y llegar a acuerdos. Bueno. Hay que ver, porque si tú... Le digo qué va a pasar si ustedes no lo hacen. Que la gente entonces, cada vez que ustedes tengan su problema, no los va a apoyar. Fíjese, esta es una de las luchas en que el Colegio Médico y la Sociedad de Médicas Especializadas han contado con el respaldo del pueblo, porque tenemos la opinión pública a nuestro favor, con el respaldo de la prensa nacional, que la mayoría, así como usted se expresan la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los periodistas, la mayoría de los panelistas en este momento, porque da ya pena que las ARS estén por encima de la ley. Ayer nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo, nos reunimos con el ministro de Trabajo, nos reunimos con el representante del ministro de Salud Pública, con el representante de SENASA, nos reunimos con las ARS minoritarias, porque aquí hay 4 ARS que son Humano, Manfre, Universal y SENASA, que manejan el 90% de los 4.200.000 afiliados que tiene el sistema de seguridad social. Y esas ARS, esas 4 ARS no asistieron a esta mesa de diálogo. ¿Cuáles fueron las 4 que no asistieron? Universal, ajá, Humano, Manfre y SENASA sí fue. Ajá. De las 4, la única que fue SENASA. Fue SENASA. Que el doctor Santiago Jacín fue. ¿Y a qué usted cree que se deba que esas 3 no fueron? Porque ellos se creen que están por encima de la ley. Ellos son, así como decía mi antecesor aquí en el programa, el doctor Mena, que yo lo felicito, esta es una ley hecha a la medida de los empresarios, de los banqueros, de los dueños de la salud. Ellos se consideran que están por encima de la ley. Ellos no respetan la 8701, la violan. La violan cuando no aumentan los tarifarios. La violan cuando no aumentan las consultas. La violan cuando le niegan a un usuario por enfermedad o por edad. Yo no te voy a afiliar, y la Ley de Seguridad Social dice que las ARS no pueden negar el derecho a afiliación a ningún dominicano ni por edad ni por enfermedad. Y ellos seleccionan a las personas que afilian, y el Consejo de Seguridad Social no dice nada y el Estado Dominicano no dice nada, y la Finjus, que pagó un espacio pagado en todos los periódicos a página completa, que gastó millones de pesos, se queda callado ante estas violaciones. Sin embargo, enfila los cañones contra el Colegio Médico y la Sociedad de Médicas Especializadas. ¿Por qué? Porque la Finjus es una institución al servicio de los empresarios, del capitalismo, de los explotadores de la clase médica. Nosotros cogemos COVID, nosotros caemos presos.
porque salimos en un toque de queda. Nosotros somos demandados por millones de pesos por cualquier falla en el trabajo médico. Sin embargo, los dueños de las ARS, los banqueros, sentados en sus aires acondicionados, en sus grandes oficinas, devengando miles de millones, 17.000 millones de pesos se ganaron en el 2020. Y si usted dice que se ganaron 17.000 millones en medio de una pandemia, en los últimos 14 años, los miles de millones de pesos se convierten en billones de pesos que se han ganado las ARS, que se quedan con el sudor del médico, que se quedan con el derecho del paciente. Cuando un paciente va a una farmacia con una receta de un médico que no tiene código, porque el código se lo da la ARS, y usted tiene un S4, usted pertenece al Colegio Médico Dominicano, usted pertenece a una sociedad médica especializada, pero los dioses de la medicina en la República Dominicana, llámense las ARS, deciden quién puede hacer una receta o no. Y la farmacia entonces le dice, ese médico no trabaja con nosotros, no tiene código, o usted compra el medicamento, o complica su enfermedad, o espere morir. Quiero hacerle una pregunta, doctor, y con esta cerramos. Si un paciente, usted tiene secretaria, ¿verdad? Sí. Si un paciente va a donde atenderse a su consultorio y le dice a su secretaria, fulana de tal, yo me quiero atender con el doctor, ¿usted tiene seguro médico? Sí, le pasa el seguro médico. Son 1.000 pesos de diferencia. Y ese paciente le dice a la secretaria, yo no tengo cuarto. ¿Cuál es la orden que tiene esa secretaria? ¿De anotar ese paciente o de decirle, no puede ver al doctor? En mi caso particular yo lo veo con el seguro nada más, por humanidad, porque nosotros nos identificamos con el ser humano. Nosotros trabajamos en un hospital público. Yo soy el gerente de emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde nosotros recibimos pacientes muy pobres. Y así como tenemos esa vocación de servicio para el pobre, tenemos la vocación de servicio al ser humano. Hay muchos pacientes que no tienen con qué pagar, hay otros que pagan con 1.000 amores, pero el que no puede pagar, se le da la consulta. O en el caso que se negocie, por ejemplo, o se discuta, págamelo después, pero te doy el servicio. Quise preguntárselo, ¿usted sabe, doctor? Porque realmente para estudiar medicina hay que tener una vocación especial. Claro. Porque para mí, lo más pegado de Dios que existe es el médico, porque después de Dios está la medicina. Fíjense, Uno dice, doctor, sálveme la vida. Entonces uno le dice al Dios, Dios, ilumina al doctor con esa mano poderosa para que me salve. Nosotros preconizamos un servicio de calidad con calidez. Cuando usted habla de calidez, usted no puede ser mercurial. Usted tiene que transigir y negociar. Ahorita le decía también que un paciente, llega un paciente a la consulta y yo le indico X análisis para poder completar mi historia clínica, mi examen físico y llegar a un diagnóstico. Pero yo no tengo código y ese paciente va al laboratorio. El laboratorio llama a la ARS. El doctor Justo Nicasio me indicó estos 5 análisis, pero al no tener código, o usted lo paga o usted se queda sin saber qué tiene. Entonces, tanto en las farmacias y tanto en los laboratorios, eso es parte de nuestra lucha, el derecho del médico a un salario justo y el derecho del pueblo dominicano a recibir una receta de quien tenga un S4, de quien pertenezca al colegio médico, del que pertenezca a una sociedad especializada, sin necesidad de que sean los dioses de la medicina, las ARS, que decidan quién receta y quién no receta en la República Dominicana. No, porque usted ha puesto el dedo en la llaga, porque lo del código no tiene mamacita.
Yo no sé qué genio dentro de todos esos lugares fue el que tuvo esa capacidad de decir, ay, esta receta, mira, que yo tengo que comprarla en la farmacia. ¿Cuál es el código del doctor? Ay, no, ese no está dentro de nuestro catálogo. No fue un genio, fueron muchos genios, fueron los legisladores que promulgaron y trabajaron la ley 8701, que es una ley hecha a la medida de los empresarios. Todo eso tiene un objetivo final, evitar pagar para quedarse con todo el dinero que le entra. ¡Qué barbaridad! Y pensar que la gente en las diferentes comunidades va y vota por esos legisladores que le hayan hecho ese daño a este país. Y esa gente anda por ahí normal en su casa, viviendo la vida con calidad. Mientras el que no tiene dinero es un viacrucis cuando se enferma. Doctor, un placer para mí verdaderamente haber compartido con usted en este espacio. El placer es mío, muchas gracias. Señores, el doctor Justo José Nicasio Maldonado, actual vicepresidente del Colegio Médico Dominicano y presidente de las asociaciones médicas especializadas. Para todos nosotros como equipo de trabajo, un placer enorme haber tenido este gran chance y esta gran oportunidad de compartir con él. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.